Mi gente de Conceptos Caninos, el siguiente video está cargado con mucha información, un conocimiento bastante profundo y vale la pena verlo y compartirlo, incluso con personas que no tienen perro, ¿Por qué? Porque esto va a ayudar más a los perros. Esto va a ayudar más a los perros, va a ayudar más a las personas a entender los perros. Así que vamos al video y a disfrutarlo. Amigos de Conceptos Caninos, gracias por estar aquí, de verdad. Antes de empezar, quiero comentarles algo bien rápido. Ha estado todo magnífico en el canal, he estado buscando responder a cada uno de ustedes y eso me gusta, y gracias por su apoyo, gracias por estar siempre pendientes de todo. Y descubrimos que siempre lo más recurrente, lo que más se repite una y otra vez en las peleas entre, ya sean que sean de la misma camada o que sean de diferente camada los dos, pero la verdad es que rescatamos a este ya vivía aquí y ahora se pelean, al principio se llevaban bien, cuestiones así, todas esas se pueden llegar a evitar si estás pendiente de las 4 señales de las que vamos a hablar hoy. 4 señales que tenés que estar pendiente, pero muy pendiente de observar antes de que pasen. Entonces vamos con la primera, así rápido, sin tanto hablar. Señal número 1 que debes observar siempre: la cola. Es importante. Cuando un perro va a dominar al otro perro, cuando se va a crear la pelea, justo antes de que se cree la pelea, el perro va a mostrar un poco más de dominancia, mostrando la cola. La cola puede estar en el medio, puede estar completamente en el medio, puede estar un poco baja, pero nada más de ahí. Si está muy abajo, esto puede crear problemas. El perro que tiene la cola muy abajo, se vuelve el más débil, y los otros por consiguiente tienen que reaccionar. ¿Y cómo van a reaccionar? Mostrándole dominancia. Y donde le muestren dominancia, como están peleando un puesto en la manada, van a terminar atacándolo, pero bien fuerte. Entonces la cola hasta abajo va a ser problema para el perro que tiene la cola hasta abajo. La cola en el medio es un perro chill, es un perro que se lleva bien con todos, que está bien en el ambiente, y que por el contrario está creando armonía para que todos estén bien. La cola arriba, bastante arriba, ese perro se va a meter en problemas. A excepción de algunos perros, como por ejemplo los beagles. Los beagles tienen la cola arriba, pero la tienen de esta manera. Pero la cola cuando va así arriba, así, eso va a haber problema. Van a haber golpes, van a haber mordidas, va a haber de todo. Entonces, supongamos que estás dándole de comer a tus perros. Vamos a ocupar 2 ejemplos. Estás dándole de comer a tus perros, entonces uno voltea a ver al otro y quiere la comida del otro. Entonces, antes de moverse ahí, levanta su cola para avisar de que va a ir a quitarle la comida, y va en son de dominancia, en dominant mode. Su modo es de dominancia. Entonces, antes de que, si observas esa cola irse hasta arriba, la mirada, y luego irse hasta arriba la cola, ¡pum!, ahí mismo tenés que corregir al perro en un timing perfecto, en un tiempo pero exacto. Vas y lo corriges, que no se mueva de ahí, porque está a punto de hacer algo. Cuando estás acariciando a un perro, a uno de tus perros, y el otro llega y se acerca y ya viene con la cola para arriba, eso va a ser problema. Entonces tienes que detenerlo antes de que llegue. La cola, observar la cola, y la cola te va a decir mucho. También tenemos las orejas para atrás. Cuando la oreja se vuelve para atrás, es porque está a punto de hacer algo fuerte. Las orejas no tanto para atrás, puede ser un poco, las orejas están acá, puede ser un poco así al ladito, y ya, con eso ya tenés que se va a armar la grande. Entonces cuando veas esas señales así, corregí. Ok, pero ¿qué hay si es un perro con las orejas para abajo? Vas a ver el movimiento en la oreja. La oreja es para abajo. Entonces va a punto de pelear, vas a ver un pequeño movimiento. Porque recordad que todos los animales tratan de inflar su cuerpo, tratan de hacer su cuerpo más grande para intimidar al otro cuando van en modo de pelea. De hecho, la frase "se me puso la piel de gallina" viene de eso, porque se te paran los pelitos, se te ponen los pelos de punta, se paran, sí, porque es la reacción humana de la forma de reaccionar hacia un evento que te asustó, que te impresionó. Tal vez no tanto se asustó, pero te impresionó. Que es la forma en que
supuestamente desde el caveman, desde el cavernícola, como era peludo, cuando algo lo impresionaba, lo asustaba, levantaba los pelos para impresionar al otro animal o cosa que lo viniera a atacar. Entonces por eso tenemos esa frase de los pelos se me pararon los pelos, o de piel de gallina, o pelos, como se diga, viene por eso. Entonces los perros hacen lo mismo. Algunos hasta levantan esta parte de aquí, una cresta, se les hace en la parte de atrás. Entonces cuando van a pelear, entonces cuando no tienen la oreja parada, la tienen acostadita, vas a ver que levantan un poco así. Entonces está a punto de hacerse algo. Es la número 2. Número 2. Las orejas te van a decir bastante. ¿Ves eso así en un timing perfecto? Me refiero a un timing perfecto, me refiero a un tiempo exacto. Es en cuanto mires eso, corregís. Por eso es bueno tener un comando de corrección. No le vas a decir su nombre, no le digas su nombre. Simplemente un sonido que lo haga salir de ahí, que lo haga boom, despertar de ahí. ¿Ok? Fijación, los ojos. De hecho, es por aquí donde empieza todo. Vamos nuevamente. Estás acariciando a tu perro, estás jugando con tu perro, y de repente el otro se comienza a acercar, que también quiere participar, porque los perros son curiosos. Quiere participar de la situación que está aquí. Entonces el que estás acariciando no te das cuenta, y luego fija su mirada en el otro. Entonces donde fija la mirada, ahí tenés escasos segundos para que se dé la confrontación entre perro y perro. La otra cuestión es, vas caminando perro, o estás parado en una esquina, que te digo, de repente viene otro perro y tu perro comienza a hacer fijación en el otro. Eso o le va a ladrar o te va a jalar. Entonces, antes de que esto pase, corregís. ¿Cómo corregís? Por eso tenés que tener un comando. Digamos que tu comando sea solo así, o este de acá, o simplemente un pequeño tap acá por el cuello. Hey, para que salga ahí, no 2 veces, solo una vez. Y boom, ahí ya sale tu perro de ahí. Lo desconcentras, porque la fijación ahorita está intensa. ¿Ok? Entonces por eso es necesario tener un comando que sea universal, que lo uses simple y sencillamente para corregir. Que así, aunque estés de lejos y esté pasando algo y tu perro está haciendo algo, desde ahí de lejos puedes darle el comando y el perro va a responder rápido, va a voltear a ver, va a dejar de hacer lo que está haciendo. Entonces, importante, la fijación, mira los ojos de tu perro. Volvamos a lo mismo, digamos, están comiendo, tu perro voltea a ver al otro, quiere quitarle la comida, viene la cola, ya vienen las orejas y se comienza a armar la grande. Entonces, antes de que pase todo ese proceso, ¡pum!, ahí mismo corregís, rapidísimo. Fijación, el pecho, cuando un perro va a dominar al otro, infla el pecho, lo saca. No es que vas a ver un pecho que sale así de grande, no. Simplemente ves que la postura del perro cambia, porque pueda que esté así. Entonces de repente hasta el chin se le levanta todo el chin y ya se pone el pecho grande, y le puedes ver hasta una curvatura en el pecho, porque va a dominar al otro. Entonces se pone hasta cuadradito porque va a dominar al otro. Entonces esa dominancia puede que gane, puede que ahí mismo domina y ¡pum!, dominó al otro. Pero si el otro no es un seguidor y es un líder nato también, entonces ahí se puede armar la grande. Si el otro, digamos, ha pasado por momentos fuertes en la calle, en esto, en aquello, lo otro, y está acostumbrado a que cada vez que vea esto, ¡boom!, entonces se te armó la grande. Entonces por eso algunas veces decimos, bueno, lo rescatamos porque ha sufrido mucho, esto, aquello, lo otro, le hacían esto, ok, pero antes de traerlo tienes que poner reglas en la casa. Hay reglas para que está en la casa, para que no se te arme la de San Quintín, ok. Entonces tenemos orejas, mirar las orejas, la cola, que la cola no vaya muy hasta arriba y encorvada porque ya se te armó la grande, y el pecho, que no se infle mucho. La fijación, cuando tu perro tiene mucha fijación hacia un objeto, hacia una cosa, por ejemplo, a una ardilla. Vas caminando, hay una ardilla en un árbol y ves que las ardillas se mueven rápido y todo, o sube que baja, y tu perro comienza a fijarse, ya no te escucha, ya nada. Entonces ahí ya tenés fijación y estás a escasos segundos de que tu perro te pegue un jalón y se te suelte de las manos, se te corra por allá, la ardilla va a correr para acá, tu perro para allá, ¿verdad? Para evitar todo esto,
o fijación de que alguien va pasando con su perro, entonces le das el derecho de vía que pase y tu perro se fija, está a escasos segundos de que se dispare eso. Entonces ahí tenés las 4, la cola, las orejas, el pecho y la fijación con sus ojos. Y por último, un bonus ahí rapidito. Cuando los perros, esta pasa y no te das cuenta, cuando los perros están, digamos, trajiste un perro, lo rescataste y entonces lo traes a la casa, pero ya tienes uno en la casa, entonces traes a y como error que todos hacemos, venimos y los ponemos juntos para ver cómo van a reaccionar. No lo ves, pero pasa bien rápido así, bien rapidito. El perro, ya sea el que trajiste o el que está en la casa, uno o los dos, va a pasar su quijada, su chin o quijada, lo va a pasar por arriba de si lo llega a pasar por arriba del hombro del otro, tened por seguro que van a haber problemas. ¿Por qué? Porque está mostrando dominancia, está diciendo aquí yo soy. Pero recordad que ya sea el otro viene rescatado o el de la casa es de la casa, entonces no le va a gustar y los dos se van a dar duro. Para evitar no solo que se peleen esa vez, sino que se sigan peleando de por vida. Para evitar eso, tenés que tener esos ojos bien abiertos, observar estas cosas, y en cuanto veas este chin pasar por encima, ahí mismo corregís al que puso la quijada arriba del otro. Ahí mismo lo corregís a tal grado de que tenés que hacerlo hasta que se acueste, hasta que se calme completamente. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue que le dijo que él era el líder de la manada, que él era el que dominaba, que él era el dominante, y eso puede ser un gran problema. Pero si en ese momento lo corregís, inmediatamente, cambias todo, quebrás un ciclo que se iba a hacer, quebrás un ciclo que se iba a crear ahí mismo y que iba a pasar por tiempales. Y que luego se vuelve un largo término para poderlo quebrar. Y tener la oportunidad justo ahí, siempre y cuando tengas en cuenta de observar estas, a qué hora son estas 5 señales que tu perro te da, pero que no estás observando. ¿Ok? Así que hasta la próxima. Dudas, algún comentario, lo que sea, me lo dejas aquí, pero suscríbete, dale like, compartilo a las personas que conozcas que pues están por adoptar a un perro, que están por tener un perro, que ya tienen perro, que están teniendo problemas con los perros, que se pelean con todo lo que querrás. Compartilo. Hagamos que crezca esta comunidad para ayudar a más perros lo más posible. Gracias por estar pendiente, de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo, gracias y hasta la próxima. Gracias.